Que Dios te bendiga, bienvenido a un episodio más de nuestro podcast En la Barca. Realmente es una bendición, es un privilegio a través de este medio, esta plataforma, poder decirte algo y entregarte algo que Dios ha estado haciendo arder en mi corazón en este momento. Pero previo a poder entrar en materia, en lo que Dios ha estado hablando, te quiero invitar a que le demos la bienvenida, a que permitamos que Él sea el que nos hable, que podamos orar. Te invito a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y que digamos: Padre, gracias, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada segundo. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas, tú no nos sueltas. Tus cuerdas de amor constantemente nos están atrayendo a ti, Señor. Y estás tú seduciéndonos para poder llevarnos más profundo en tu palabra, más profundo en tu voz. Y queriendo mostrarnos, Señor, aquello que tú tienes para esta temporada de la historia con cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, háblanos, manifiéstate y haz que este programa, haz que este episodio produzca en nosotros el fruto que te glorifica, el fruto que tú esperas. Amado Espíritu Santo, este lugar es tuyo, tú eres el capitán de la barca y te pedimos que seas tú hablando y que sea tu voz dirigiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto que quiero compartirte de parte del Señor es un tema que se ha llamado la generación Jeremías. Este tema ha estado ardiendo de una forma bien fuerte en mi corazón porque siento que es una urgencia del cielo el poder atender este llamado del Señor. Este tema es una invitación de Dios, es una invitación de Cristo a sentarnos a su mesa para poder tener una conversación con nosotros. Amada iglesia, hay temas que muchas veces son incómodos para la iglesia y este es un tema que te incomoda, que te sacude, pero es un tema que te invita a una profundidad diferente, a algo nuevo de parte del Señor. Y este tema está dividido en dos partes que veremos en este episodio. Y la primera parte te voy a hablar de una palabra profética que recibí y acerca de una etapa de tres que son las tres etapas de la generación Jeremías. Pero en esta primera parte pongo como base bíblica un texto en Mateo capítulo 10 versos 16 al 20 que dicen: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y esta es una palabra que Cristo habla. Y Él está hablando a sus discípulos, Él está dirigiendo a sus discípulos y Él les dice: por causa mía van a ser llevados ante tribunales, por causa mía van a ser arrestados, por causa mía va a haber persecución, pero no se inquieten por eso, no se preocupen por eso, porque va a ser una oportunidad para que ustedes hablen lo que yo he hecho, para que ustedes hablen a gobernantes y a otros y a incrédulos acerca de mí. Y Jesús mismo dice: y no se preocupen cuando los arresten, no se preocupen por lo que han de decir. No se afanen por lo que han de decir, sino que el Espíritu del Padre les va a hablar y les va a decir lo que ustedes tienen que decir. Y esto es interesante porque la Biblia, en el Evangelio de Jesús, el que nos vino a predicar, no te promete la ausencia de problemas. No te promete que te va a evitar el horno de fuego, pero sí te promete que va a estar contigo ahí. No te promete que va a evitar la tormenta, pero sí te promete que Él es el que calma la tormenta. No te promete que te va a evitar el valle de sombra y de muerte, pero sí te promete que Él estará contigo dentro de ese valle. Y precisamente esta palabra tiene esto. Dios no te está prometiendo que te va a evitar cosas, te está prometiendo de que su compañía va a estar ahí, de que su mano va a estar ahí, de que su gloria te va a acompañar, de que su presencia irá contigo y que es quien está a tu lado.
Y tiene que ver con esto, con la generación Jeremías. La generación Jeremías es una generación que se levanta entendiendo que no importa la oposición, que no importa las dificultades, que no importa el desierto, que no importan los perseguidores. Es una generación que se levanta sabiendo quién está a su lado. Y quiero darte esta palabra profética que escuchaba del cielo yo y que es la base de este tema, de cómo Dios nos llevó a esta conversación. Y es que en oración Dios me decía: levantaría una generación de voces proféticas como Jeremías, una generación de voces proféticas con autoridad para hacer frente a naciones y reinos, para desarraigar, derribar, destruir y derrocar el reino de las tinieblas y para edificar y plantar el reino de los cielos. Una generación que hablará de parte del cielo y serán rechazados, sufrirán persecución y oposición, pero con denuedo y pasión continuarán hablando en mi nombre, y aquellos que los escuchen permanecerán firmes en medio de Babilonia. Levantaré una generación profética sin miedo al hombre, pero con temor a mi presencia, sin miedo al angustiador, pero con amor a quien tiende mesa frente a ellos, sin miedo al acusador, pero con dependencia al abogado defensor. Yo levantaré una generación de voces proféticas como Jeremías, que sufran, que lloren, que se lamenten, pero que no puedan resistir mis cuerdas de amor, mi fuego y el celo por mi casa. Esta es la palabra que el Señor me daba, que Él levantará en estos tiempos una generación de voces proféticas como Jeremías, que sufra, ¿sí? Que le haga frente a la oposición, pero que sea capaz de ver la gloria de Dios, de ser un mensajero fiel en medio de temporadas difíciles, de ser un mensajero fiel que no puede resistir las cuerdas de amor del Señor, que no puede resistir el fuego interior y que no puede resistir el celo por la casa de Dios. Y ese celo por la casa de Dios es el que le permite hablar de parte de Dios independientemente si la palabra es aquella palabra que muchas veces queremos dar o que no queremos dar. Es una palabra fiel del cielo. Independientemente de lo que querramos o lo que pensemos, se trata de ser mensajeros fieles. Esta es una palabra profética que Dios me daba para estos últimos tiempos. Y es una promesa esperanzadora, consoladora y de gran impacto para todos aquellos que anhelamos vivir profundidades en Dios. Y nosotros podemos ser parte de esta generación, Jeremías. Esta palabra es una invitación de parte de Dios a ser esta generación. Si tú estás en este medio, si tú llegaste a este video, Dios te está invitando a su mesa a ser parte de la generación Jeremías. Pero quiero traerte de parte del Señor, ya con todo este contexto en mente. Y como base, la pregunta principal aquí es: ¿qué implica ser la generación Jeremías? ¿Qué implicaciones tiene? Y es que la generación Jeremías, como te decía al inicio, tiene 3 etapas. En la primera etapa de la generación Jeremías es la etapa del llamado. Y es que aquí vemos algunas cosas. Y es que la generación Jeremías es llamada por Dios. Y este es lo principal, es la primera etapa. Jeremías 1, 4 al 8 dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Aquí podemos ver una interacción de Dios con Jeremías, con el profeta Jeremías. Y precisamente la interacción es Dios diciéndole a Jeremías que lo había escogido, que lo había apartado, que lo había designado y que lo había comisionado para una obra específica. Jeremías no se sentía digno al ser muy joven, pero Dios le decía: no se trata de quién tú eres, no se trata de tus capacidades, se trata de quién está contigo. Porque la respuesta de Jeremías, la respuesta del Señor a Jeremías es: no le tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Y firme el Señor diciendo: yo, el Señor, he hablado. Amada iglesia, la generación Jeremías no se elige a sí mismo. La generación Jeremías es escogida por Dios. No es lo mismo, amada iglesia, ir con ser enviado. Hay muchos que van con buenas intenciones, pero que el Señor no los ha enviado. Por lo tanto, la obra tiende a fracasar, tiende a fragmentarse, tiende a caer. ¿Por qué? Porque no hay una base sólida de alguien enviado por Dios. Así que no es lo mismo precisamente ir a ser enviados. Y no todo el que va fue enviado por Dios. Por eso es que vemos tantas cosas en nuestros contextos
específicos, porque hay personas que no han sido enviadas, hay personas que están hablando de parte de Dios palabras que Dios no ha dicho. Y hay muchos que pueden tener buenas intenciones, pero amada iglesia, si Dios no te manda a hacer algo, bueno es que no lo hagas. Debes cumplir tu asignación dada por el cielo y no por imposición humana. No importa si alguien más te dice, no importa si tú mismo te dices, si del cielo no ha salido una voz que te direccione, bueno es que te quedes quieto y que esperes a que Dios te dé luz verde para caminar. Necesitamos comprender esto, que la generación Jeremías no es una generación que va, sino que es una generación que va tras ser enviada, que espera la dirección del Señor, que encuentra el camino de parte de Dios. Entonces, con esto, ¿qué más podemos comprender en esta etapa de llamado? Y es que la generación Jeremías recibe autoridad de Dios. Cuando Dios te envía, Dios te da la autoridad para hacer las cosas. Jeremías capítulo 1, verso 9 al 10 dice: Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Dios estaba enviando a Jeremías, Dios estaba comisionando a Jeremías y luego le dice: Jeremías, te doy autoridad. Te doy autoridad para que lo hagas, para que cumplas tu asignación. Te estoy enviando, pero no te estoy enviando sin ningún recurso. Te estoy enviando, pero te estoy enviando con mis palabras en tu boca y con autoridad para hacer esto, para hacer frente a reinos y para edificar y plantar otro reino. La generación Jeremías habla con poder espiritual y con respaldo divino. Cuando tú eres llamado a esta generación Jeremías, cuando tú aceptas este llamado, cuando tú aceptas esta invitación, tú esperas el ser enviado por Dios, y cuando vas tienes autoridad del cielo. Y hay respaldo de Dios. Hay respaldo en la obra que Él te ha encomendado. Jesús da autoridad a todo aquel que le envía. Y precisamente el peligro de no ser enviado por Dios es que no tienes la autoridad para la asignación a la que tú mismo te has enviado. En Hechos capítulo 19, verso 13 al 16 hay una historia que nos comparte y que nos pone en paralelo este detalle, que dice: Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí hay un grupo que iban como exorcistas, queriendo llevar libertad a alguien con un espíritu inmundo, y trataron de hacerlo en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían autoridad dada por Dios. Ellos fueron sin ser enviados. Y el peligro de ir sin ser enviado, amada iglesia, es que no tienes la autoridad para operar en lo que Dios quiere que hagas. Tú tienes que aprender a ser fiel en la asignación que Dios te ha dado en este momento. Y cuando seas fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Serás enviado quizá a otros lados donde has estado esperando de parte de Dios ir. Pero no menosprecies lo poco, porque ser fiel en lo poco te habilita para ser enviado de parte de Dios con una autoridad diferente, con un respaldo mayor de su presencia. Y en esta etapa del llamado encontramos algo más. Hemos dicho a este momento que la generación Jeremías en su llamada es llamada por Dios, es enviada por Dios y recibe autoridad de parte de Dios. Sin embargo, la generación Jeremías tiene una particularidad, y es una generación que habla lo que escucha. Jeremías capítulo 7, verso 1 al 15 dice: El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: Vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. E incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se deje engañar por los que le prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia.
si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse a ustedes mismos al rendir cultos a ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en el templo a repetir «estamos a salvo», solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice ahí, debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este pueblo que lleva mi nombre, este templo al que acude en busca de ayuda, este lugar al que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como lo hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Aquí vemos que el profeta Jeremías va al templo de parte del Señor y empieza a hablar una palabra dura, una palabra difícil, pero era una palabra que venía del cielo. Probablemente no es lo que Jeremías quería decir, pero era lo que Dios quería decir. Probablemente no es lo que Jeremías quería hablar, pero es lo que Dios quería hablarle a su pueblo. Amada iglesia, la generación Jeremías es una generación que habla lo que escucha, independientemente si está bien, si se siente bien con lo que está recibiendo del cielo. Nosotros no somos llamados, ¿sí?, a ponerle filtro a lo que Dios quiere hablar. Nosotros somos llamados a ser mensajeros fieles de parte del cielo y hablar lo que Él está diciendo. La generación Jeremías no hablan por sí mismos, sino como mensajeros fieles de Cristo. No es lo mismo hablar que hablar lo que escuchamos. No es lo mismo decir cosas que escuchar y luego repetir lo que hemos escuchado. Hay muchas personas hablando lo que quieren hablar, y es la generación Jeremías que hablará del cielo para derribar las mentiras que estos otros levanten. Hay muchos allá afuera que están hablando lo que desean hablar, que están diciendo que Dios dice algo que Dios no ha dicho, como lo dice su propia palabra. Sin embargo, la generación Jeremías es la generación que se va a levantar con autoridad para derribar, para derrocar y para destruir estos reinos plantados por personas que están hablando de parte del cielo sin haber escuchado lo que el cielo dice. Esta generación es la que se va a levantar como una voz profética, como mensajeros fieles para poder derribar todo el sistema de gobierno que Satanás ha estado levantando entre nosotros y poder edificar y plantar el reino de los cielos con la autoridad con la que hemos sido enviados. No se trata de hablar de algo, se trata de tener algo para hablar. En Hechos capítulo 4, verso 19 al 20 dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No importa lo que la oposición diga, no importa cuántas veces te quieran callar, necesitamos llegar a esta conclusión que Pedro y Juan llegaron. Y dice: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Amada iglesia, hay una voz profética de parte de Dios, hay una palabra de parte de Dios que dice que se levantará una generación con voces proféticas como Jeremías, que sean capaces de obedecer a Dios antes que al hombre, independientemente del costo. Y con esto quiero entrar a la segunda parte de este tema, donde en esta segunda parte encontramos la etapa número 2 y la etapa número 3 de la generación Jeremías. Pero como base a esta parte, de términos generales, quiero leerte Juan capítulo 16, verso 19 al 21, que dice: Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes que llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará.
Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una vida nueva al mundo. Esta es una palabra que Cristo dice. Y Cristo compara el dolor que es cierto dolor, con una mujer que está a punto de dar a luz, con una mujer que sufre dolores de parto, con una mujer que sufre aflicción en ese momento final. Sin embargo, dice que después de dar a luz, al tener a su bebé en brazos, olvida el dolor pasado y se alegra por la nueva vida que ha traído. Amada iglesia del Señor, la generación Jeremías es una generación que dentro de ellos está gestando el plan de Dios de una forma tan grande que provoca dolores de parto. Hay cosas dentro de ti que te van a provocar dolor, que te van a provocar aflicción, que te van a provocar persecución, pero va a llegar el momento en que eso que se está gestando va a salir a luz. Y cuando salga a luz, vas a olvidar todo el dolor, vas a olvidar toda la aflicción, vas a olvidar todos estos momentos de agonía y simple y sencillamente vas a vivir en la alegría de haber traído lo nuevo de Dios, a donde Él te mandó, a donde Él te asignó a que lo hicieras. Y precisamente esto tiene que ver porque la segunda etapa de la generación Jeremías, recuerda que la primera etapa es la etapa del llamado, pero la segunda etapa es la etapa de los dolores de parto. Y es que la generación Jeremías es una generación que sufre dolores de parto. Y este tema de los dolores de parto, en este momento que el Espíritu Santo sea como un bálsamo sobre ti, para dejar toda culpa atrás. ¿Por qué? Porque la generación Jeremías, dentro de los dolores de parto, es una generación que duda de Dios. En Jeremías capítulo 12, verso 1 al 4 dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estén lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esa gente como se lleva las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho: el Señor no ve nuestro futuro. Y el profeta Jeremías habla y él empieza a hablar y lo inicia diciendo: Señor, tú has hecho justicia cuando traigo algo delante de ti. Pero luego empieza a cuestionar la justicia de Dios. Y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué hay tanta maldad? Y empieza a decir lo que los demás dicen y dice: pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. Aquí hay una queja de parte de Jeremías. ¿Por qué? Porque hay duda acerca de lo que Dios quiere hacer. Él dice: los malvados prosperan. Sin embargo, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Los malos están prosperando. Los que dicen que te conocen, pero su corazón está lejos, les va bien. Pero ¿hasta cuándo la tierra va a estar sufriendo? ¿Acaso no ves el futuro? Jeremías dudó, el profeta Jeremías dudó, lo hizo. Y es que la generación Jeremías experimenta incertidumbre y luchas internas. Amada iglesia, cuando tú aceptas esta invitación y eres parte de esa voz profética de Dios, van a haber momentos en que la incertidumbre va a llegar. Van a haber momentos en que hayan luchas internas y está bien. Está bien no estar bien a veces. Y quiero traer de parte del Señor este bálsamo de sanidad. Porque muchas veces cuando hay dudas, Satanás quiere atacarte diciendo que tú no puedes dudar. Pero en tu humanidad es normal tener una duda. Es normal tener luchas internas en los dolores de parto. Dudar en un momento de dolor de parto es normal. Tener miedo es normal. Querer callar es normal. Y cuando esto pasa, Satanás te acusa y te hace sentir culpable por esto. Pero Dios no te acusa por nada de todo esto. Él lo expresa en Salmo 103, 13 al 14. El rey David escribe: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda que somos tan solo polvo. Amada iglesia, muchas veces cuando has dudado, muchas veces cuando has tenido luchas internas, Satanás te ha destruido, Satanás te ha atacado, pero Dios recuerda que tú eres polvo.
Dios recuerda que en este momento no ha sido glorificado tu cuerpo. Por lo tanto, Dios sabe que es normal tener luchas internas. Él te entiende. Jesús te entiende. Jesús vino a ser varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Para qué? Para entenderte, para comprenderte. Y es que la generación Jeremías es normal que atraviese por momentos de duda, por momentos de incertidumbre, por momentos de luchas internas. ¿Por qué? Porque la generación Jeremías sufre. En Jeremías capítulo 15, verso 10 dice: luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar, y aún así todos me maldicen. Y es que, amada iglesia, la generación Jeremías vive persecución, vive rechazo, vive oposición. La generación Jeremías va a sufrir ¿a causa de qué? A causa de ser mensajeros fieles, a causa de dar el mensaje de forma correcta. La generación Jeremías va a sufrir esa persecución. Por lo tanto, va a causar sufrimiento, va a haber momentos de lucha, va a haber momentos difíciles. En los momentos de dolores de parto, el sufrimiento será parte del camino. Jesús no te prometió una vida sin sufrimiento, pero sí Jesús te prometió una vida con su compañía. En Josué 1:9 dice: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios habla a Josué y le dice: sé fuerte y valiente, mantente firme, no te desanimes. No te desanimes. ¿Por qué? Porque va a ser difícil, pero yo estaré contigo. Amada iglesia, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Probablemente sea un momento difícil. Probablemente va a continuar siendo difícil, pero el mismo Dios que te prometió estar desde el inicio va a seguir estando ahí hasta el final. Y quiero que recibas esto de parte del Señor. Porque la generación Jeremías, esta no es una invitación. Y sé que es un poco interesante el hecho que te esté invitando y con esta introducción, pero es una invitación a vivir dependiendo de Dios, dependiendo de su voz, dependiendo de su dirección, dependiendo de lo que Él quiere hacer en tu vida, dependiendo de su consuelo, de su bálsamo, dependiendo del consolador que te dé descanso, que te dé paz, dependiendo del liderazgo del buen pastor que no se equivoca. Y es que la generación Jeremías necesita ser esforzada y valiente. ¿Por qué? Porque en medio de la incertidumbre, en medio de las luchas internas, en medio del sufrimiento y del dolor, la generación Jeremías muchas veces quiere renunciar. Jeremías capítulo 20, versos 7 al 8 dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras y grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Y esto es algo interesante, porque Jeremías no es objeto de burla, y Jeremías no es odiado, Jeremías no es criticado porque él haya hecho algo mal. Jeremías es odiado, es criticado, es perseguido por hablar de parte de Dios, por dar un fiel mensaje. Porque, amada iglesia, todos están esperando profecías de prosperidad, todos están esperando profecías de bienaventuranza, de cosas buenas. Pero muchas veces cuando el cielo quiere hablar algo más, cuando el cielo quiere exhortar, muchas veces no te van a recibir. Y la generación Jeremías es aquella que está dispuesta a hablar de parte de Dios independientemente si el mensaje es de edificación, si el mensaje es de consolación o si el mensaje es de exhortación. La generación Jeremías son mensajeros fieles a pesar de. Y la generación Jeremías lidia con el cansancio y la tentación de rendirse. El querer renunciar es algo que vivieron todos aquellos que hicieron proezas para Dios. Moisés quiso renunciar, Elías quiso renunciar, Jeremías quiso renunciar. Amada iglesia, ese es un sentimiento humano. El querer renunciar es un sentimiento humano. Y el mismo Cristo nos modeló lo que él sintió ese deseo en su alma de no querer. Pero también Él mismo nos modeló la respuesta de qué hacer en ese momento de querer renunciar. Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento.
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él da la respuesta de cómo salir de ahí, de cómo responder a ese deseo de renuncia. Y es: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero esta invitación va más allá. Es una invitación que ha sido llamada, que ha sido dada, que ha recibido autoridad, que ha sido enviada por Dios. Es una invitación a una generación que sufre, a una generación que es perseguida, a una generación que tiene incertidumbre y luchas internas y que muchas veces tiene deseo de abandonar. Pero quiero decirte algo de parte de Dios en este momento, transicionando a la tercera etapa. Porque después de todo esto, después de pasar esa copa y de hacer la voluntad de Dios, viene esta tercera etapa, que es la etapa de la concepción. Y aquí es donde la invitación de Dios se vuelve mucho más atractiva, porque aquí es donde empieza la esperanza para la generación Jeremías. Y es que en la etapa de la concepción, después de los dolores de parto, la generación Jeremías siempre se rinde a Dios. Jeremías 29 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca hablaré más en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Amada iglesia, cuando tú eres parte de esta generación, cuando tú aceptas la invitación a ser parte de la generación Jeremías, por más que haya incertidumbre, por más que haya luchas internas, por más que haya sufrimiento y por más que quieras renunciar, te vas a dar cuenta que dentro de ti hay un fuego que no se puede apagar. Dentro de ti hay una pasión que arde en lo profundo de tus huesos y al final sus cuerdas de amor te terminan seduciendo una vez más. Y aquí encontramos la concepción, porque este momento donde el fuego arde es donde el dolor se olvida. Este momento donde sus cuerdas de amor descienden es donde el dolor se olvida. La generación Jeremías, a pesar del dolor, elige la obediencia. No importa la condición de tu corazón, siempre hay algo dentro de ti que recordará quién es tu refugio. En el Salmo 42, 5 al 8 dice el salmista: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Amada iglesia, cuando tú eres la generación Jeremías, no importa cuán embravecido sientas el mar, no importa cuán desalentada esté tu alma, no importa qué tan triste esté tu corazón, vas a llegar a este punto una y otra vez, donde dice: cada día el Señor derrama su amor inagotable. Porque no importa la persecución, no importa los azotes, no importa el sufrimiento, el amor inagotable de Dios te va a alcanzar y va a hacer arder dentro de ti su fuego. Y eso va a hacer que te olvides del dolor. Eso que Dios va a derrama en tu interior y provoca a través de ti hace que te olvides del dolor. Aquí el dolor de parto ya no importa cuando hay una concepción de su presencia, cuando su gloria es mayor en tu vida, cuando el depósito de su presencia es mayor dentro de ti. Amada iglesia, y es que la generación Jeremías dentro de esta etapa de la concepción es una generación que confía en Dios frente a sus enemigos. Jeremías 20, 10 al 11 dice: he oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado, me amenazan diciendo: si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal. Caerán en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados, y nunca se olvidará su deshonra. Aquí el profeta Jeremías dice que lo están acusando, pero que es el Señor el que pelea su batalla. Amada iglesia, no importa quién te acuse, no importa quién te persiga, no importa quién esté en tu contra por hablar de parte del cielo, palabra fiel, hay uno que está peleando por ti. Hay uno que está peleando por ti. Y es que la generación Jeremías sabe que Dios pelea por ellos.
Dios frente a tus enemigos pondrá mesa y te honrará y bendecirá. Por más que Satanás quiera destruirte, más Dios va a construir su reino contigo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Aquel en el que el rey David escribió en el Salmo 23:5 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa desborda de bendiciones. Aquí dice el rey David: tengo enemigos, pero hay una mesa servida frente a ellos. Tengo enemigos, pero hay una copa rebosando de bendiciones dentro de mí frente a ellos. Amada iglesia, cuando tú eres un mensajero fiel, Dios mismo se va a encargar de aderezar mesa en presencia de los que te angustien. Y con esto no quiero decir lo que muchas veces dicen en presencia de aquellos que han hablado mal de ti, en presencia, no. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra Satanás. Así que no importa lo que Satanás quiera hacer, no importa cómo Satanás quiera hablar, no importa a quién Satanás quiera enviar, delante de él hay una mesa de honra a la que Dios te está invitando. Y esta es la invitación de la generación Jeremías, la invitación a sentarte a la mesa de aquel que pelea por ti. Y precisamente terminamos con esto. ¿Y por qué hay tanta oposición? ¿Y por qué hay tanta lucha al ser un mensajero fiel? Y déjame culminar con esto, porque en la etapa de concepción, la parte final, es que la generación Jeremías levanta a la generación Daniel. El profeta Jeremías era aquel profeta que estaba hablando antes del exilio a Babilonia. Y el siguiente profeta que se levanta es Daniel dentro del exilio en Babilonia, en el cautiverio. Y en Daniel 9:2 dice: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en ayuno y oración, y también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Muchos conocemos al profeta Daniel y hemos escuchado tantas veces que oraba 3 veces al día con la ventana abierta en dirección a Jerusalén. Pero ¿cómo nace ese deseo del profeta Daniel hacerlo de esa manera? Al estudiar lo que el profeta Jeremías habló, al saber que había una esperanza redentora para Jerusalén. El profeta Daniel se levanta cuando el profeta Jeremías dio un fiel mensaje de decir que Dios llegará el momento en que Dios restaure su santa ciudad y que levante otra vez su templo. Y esto que el profeta Jeremías habla es lo que el profeta Daniel cree y se levanta para permanecer firme en medio de Babilonia. La generación Jeremías son mentores y modelos para la próxima generación de fidelidad en medio del sistema de Babilonia. La generación Jeremías levanta a la generación Daniel, una generación que se mantendrá sobria en medio de Babilonia y su vino. Amada iglesia, estamos en medio de un mundo en el que hay una generación que tiene que mantenerse firme, pero allá afuera está Babilonia con su vino embriagando a todos, embriagando a la juventud, embriagando incluso a aquellos que han sido alcanzados por Dios para engañarlos. Sin embargo, es necesaria que la generación Jeremías, la generación con una voz profética fiel al cielo, se levante. ¿Por qué? Porque solo a través de la generación Jeremías, Daniel se va a mantener firme en Babilonia. La generación de Daniel va a estar firme y sobrios en medio de este sistema del mundo. Daniel 1:8 dice: sin embargo, Daniel, que estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, les pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Daniel se mantuvo firme en medio de Babilonia. ¿Por qué? Porque había una generación, porque había un profeta, una voz profética que se llamaba Daniel, que le preparó para ese momento. Amada iglesia, levántate, acepta esta invitación de parte de Dios a ser la generación Jeremías. ¿Por qué? Porque viene una próxima generación que necesita mantenerse firme. Pero para mantenerse firme necesita una voz profética fiel al cielo, que diga lo que Dios dice y que no hable simple y sencillamente engaño del corazón. Y la invitación para ti hoy es: ¿estás dispuesto a ser parte de la generación Jeremías? Déjame decirte esto: no va a ser fácil, pero va a ser glorioso. No va a ser sencillo, pero vas a ver la mano de Dios. Esta invitación es para ti, para que te sientes a la mesa, para que recibas llamado, para que recibas autoridad, para que recibas dirección. Sí, vas a sufrir, vas a tener oposición, vas a querer renunciar,
pero su gloria sobre ti te va a volver a enamorar. Su presencia te va a dar seguridad de que Él está peleando por ti y vas a ver el fruto de tu esfuerzo en una generación que se mantiene firme en medio del sistema de este mundo. Yo te quiero retar a esto. Sé parte, acepta esta invitación, siéntate a esta mesa de invitación con Cristo. Insisto, no va a ser fácil, pero va a ser glorioso. Si el Señor ha inquietado a través de esta palabra tu corazón y hoy dice, Señor, yo quiero. Yo sé que no va a ser fácil, pero hay algo dentro de mí que arde y que me dice que tengo que hacerlo. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que digamos, Dios, gracias. Gracias porque tú estás hablando en esta temporada de la historia y tú quieres hacer algo extraordinario en estos últimos tiempos. Y tú nos has escogido a nosotros, Señor, como esa manifestación tuya en la tierra para poder ser precursores de tu reino, para ser portadores de tu gloria, para ser portadores de tu manto glorioso y para poder provocar, Señor, en esta tierra algo maravilloso de tu mano. Señor, sabemos que el camino no será fácil. Sabemos que no será sencillo, sabemos que habrá oposición, pero sabemos que estarás con nosotros y eso lo hará glorioso. Espíritu de Dios, acompáñanos e inquiétanos a través de esta palabra para poder levantarnos como esa generación valiente, como esa generación que hable de tu parte, como esa generación que esté más dispuesta a escuchar que a decir cosas de su corazón. Levanta esta generación, amado Dios, que tú quieres levantar en estos últimos tiempos. Y si hay alguien en este momento al alcance de esta transmisión, inquieta su corazón, haz arder ese fuego en su interior, derrame ese amor inagotable y que seas tú confirmando el llamado, que seas tú confirmando lo que tú estás dando, ese sello que tú has puesto para ser parte de esta generación. Espíritu de Dios, despierta a la generación Jeremías, despierta sus espíritus, despierta su ser, que sus ojos espirituales se abran para ver lo que tú tienes que mostrar, que su boca se abra para hablar lo que el cielo está hablando, pero primero que sus oídos se abran para escuchar tu dulce voz, buen pastor. Abre cada sentido espiritual, reactiva ese olfato espiritual para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de ti y lo que no. Reactiva ese tacto espiritual para poder sentir tu abrazo, para sentir tu compañía. Amado Dios, sabemos de que tú no eres un ídolo, tú eres un Dios vivo que tiene manos y toca, tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene oídos y escucha. Y hoy estamos aquí como esa generación diciendo, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, háblanos que tus siervos escuchan y están dispuestos a decir lo que tú estás diciendo. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo profundo del corazón del Padre y lo haces conocer a los hijos, tráenos esas profundidades, llévanos más profundo en el corazón de papá, llévanos más profundo en Cristo, revélanos al Padre y revélanos al Hijo, para ser mensajeros fieles, para poder permanecer firmes, para poder continuar siendo esforzados y valientes en este gran llamado que tú quieres levantar en esta generación. Espíritu de Dios, aquí estamos para hacer tu voluntad y cumplir tus sueños. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, este ha sido uno de estos temas que es una voz de Dios que muchas veces no es fácil, pero es una invitación gloriosa que el Señor te hace. Así que mi oración es que el Señor sea inquietando tu corazón, que el Señor sea llevándote más profundo, que el Señor sea derramando sobre ti espíritu, sabiduría y revelación, para poder ser dirigido por Él en esta temporada de la historia. Si estás en este lugar, si estás a través de transmisión, es porque el Señor te ha escogido y el Señor te está invitando. Así que mi consejo es que te dejes inquietar por Él, como el profeta Jeremías dice, Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Déjate seducir por su llamado, déjate seducir por su presencia y verás que no importa cuán recio sea el mar, no importa, dice la palabra, que el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová va a levantar bandera a tu favor y vas a ver su gloria y su mano. Así que esta es la palabra que Dios ha puesto y te transmito, pidiendo al Señor que dé fruto en tu vida y que tomes la decisión correcta de poder seguirlo a Él cada día. Amada iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.